Hola chicos, vamos a calcular las componentes de un vector ahora, pero lo vamos a hacer a partir de los ángulos. Así que es importante que si tenéis alguna duda veáis el vídeo que aquí os dejaré puesto de las cuestiones trigonométricas más esenciales que necesitamos para realizar estos ejercicios. Así que lo que vamos a ver es que tengo diferentes sistemas de referencia, como veis, con diferentes vectores, que son todos estos amarillos, que he puesto el ángulo como me ha parecido, no siempre lo he puesto con el eje X, a veces lo he puesto con el eje Y, como me ha parecido. Y más cosa importante, este es el eje, el sistema que estáis acostumbrados, es decir, me indica para dónde va la parte positiva tanto de la X como de la Y. Esto es el origen, ¿no? Entonces fijaos que aquí va positivo hacia la derecha, sin embargo en este sistema va positivo hacia la izquierda, o en este sistema va hacia la izquierda y hacia abajo, ¿lo veis? Va a ir cambiando, y así que las componentes de cada vector van a ir cambiando. Es importante que veáis el vídeo de cuando lo hacíamos y los ángulos, porque es el mismo procedimiento, solamente que aquí vamos a introducir la trigonometría. Bien, vamos a ir al primer caso. Vamos a suponer que todos los vectores pues tienen una longitud, por ejemplo, de, ¿qué os parece? De 3, ¿no? Vamos a ver que el módulo de todos esos vectores sea 3. ¿Eso cómo se va a indicar? Vamos a llamar, por ejemplo, a todos los vectores C y su módulo vale 3. ¿De acuerdo? Es decir, lo que te estoy diciendo es que todo esto mide siempre 3. 3, 3. ¿Veis que no pongo un vector aquí arriba? Porque esto es el módulo, me está diciendo lo que mide. Es decir, la distancia de aquí a aquí mide 3. Bien, pues una vez que yo tengo mi vector y tengo mi ángulo que por ejemplo me forma en este caso con el eje X, lo primero que tenemos que hacer siempre es proyectar el vector en los dos ejes para poner este vector como la suma de otros dos. Y eso es lo primero que voy a hacer. Proyecto. Es decir, lo bajo aquí, lo llevo aquí y aquí construyo este vector, que sería este de aquí, y aquí construyo este de aquí. ¿Lo veis? Siempre los vectores van desde el origen hasta allí. ¿De acuerdo? Y ahora me doy cuenta que este vector lo puedo poner como la suma de este más este, y tenéis que ser siempre muy ordenado. Empezamos siempre por la componente en X. Ya os recuerdo que la componente en X, el versor que venimos usando es el Y latina, y el versor que usamos en la componente Y es el J, ¿no? Muy bien, pues ¿cómo se pondría? Vamos a ponerlo. Se pondría el vector C, que lo vamos a poner como la suma de esos dos, sería igual. Fijaos, en la componente X tengo este de aquí, triángulo rectángulo. Esto es, como si el contiguo sería el coseno. Yo os digo que tenéis que ver el vídeo anterior si no entendéis esto. Y entonces sería, ¿cuánto mide esto? 3, que es la hipotenusa. Pues 3 por el coseno de 30 y ahora positivo o negativo. ¿Veis que van en el mismo sentido? Pues sería 3 coseno de 30 y eso es lo que pongo. 3 coseno de 30 y eso lo pongo en la calculadora y lo que me dé, ¿no? Y ahora, fijaos, en la J, que es este de aquí, ¿veis que tiene la misma dirección? Este de aquí es el mismo que este de aquí. ¿Veis? No es el contiguo, es el opuesto. Pues el opuesto es el seno. Entonces sería la hipotenusa por el seno. Luego sería 3 por el seno de 30 es este de aquí. Y ahora, sentido positivo. Pues se pone eso. Más 3 por el seno de 30 J. ¿Vale? Vamos a ver este caso de aquí. Pasos. Lo primero, ya sé que el módulo vale 3, tengo que hacer las proyecciones en los ejes. Proyecto. Bajo aquí. Son las perpendiculares, ¿veis? Y llego aquí. Y ahora dibujo aquí la proyección en el eje X. Y aquí la proyección en el eje Y. Y lo que tengo que poner ahora son los vectores. Vamos a ponerlo. Sería mi vector C aquí en es igual ahora. Fijaos. Ahora vamos a empezar siempre por orden. Este de aquí. Este ángulo no lo tengo, pero este lado es lo mismo que este lado. ¿Estáis de acuerdo? Pues si son los mismos, este lado y este lado es el mismo, ¿veis que no es el contiguo a este? ¿Es el opuesto? ¿Veis que este lado es el opuesto al ángulo? Pues sería el seno de 60 en este caso, ¿lo veis? Que es el que me están dando. Y ahora, fijaos, como cae en este lado hacia la derecha y es positivo hacia la izquierda, pues entonces sería 3 por el seno de 60 negativo. Y para la componente que tengo en Y, observar que tengo el mismo sentido. Y fijaos, ¿veis? Es el contiguo a la proyección. Sería el coseno de 60. Y lo voy a poner más 3 por el coseno de 60 J.
Es verdad que muchos de vosotros podéis decir, oye, si esto es 60, esto es 30, y entonces lo haría con el de 30. Entonces sería el coseno aquí, coseno de 30, y entonces este sería seno de 30. Lo podéis hacer como queráis. Vamos a ver este caso de aquí. Pasos. ¿Qué tenemos que hacer con el vector? Proyectamos. Pues yo proyecto aquí y dibujo. Dibujo aquí uno, dibujo aquí el otro, ¿veis? Estoy poniendo uno como la suma de los otros dos vectores. Y ahora me doy cuenta y digo, empiezo por el eje en X. Para el eje en X, fijaros, no tengo el ángulo aquí, ¿no? Pero tengo este de aquí. Este lado es lo mismo que este lado. Luego me voy a fijar ahora en este triángulo. Fijaos, como es el opuesto a 20, pues entonces estamos hablando del seno de 20. Luego será 3 por el seno de 20. Y ahora, fijaos, aquí, perdón, está aquí, que va hacia la derecha, pero el positivo va hacia la izquierda. Luego tiene que ser negativo, ¿veis? Este es negativo, seguro, porque va en sentido contrario. ¿Y cuánto vale este lado de aquí? 3 por el seno de 20. Pues eso es lo que voy a poner. Lo voy a poner aquí arriba. C sería igual a menos 3 por el seno de 20 y ahora nos vamos al eje X. Perdón, el eje Y. Cuando se proyecta aquí, ¿veis que va en el mismo sentido? Lo que se va a ser positivo. Perfecto. Y como es el contiguo, este lado de aquí sería 3 por el coseno de 20. Y además positivo. Pues lo pongo más 3 por el coseno de 20, J. Otros podéis decir, oye, si esto vale 20, esto tiene que valer 70. Por lo tanto, podría hacerlo también con el de 70 aquí, en el otro lado. Perfecto, lo podéis hacer como queráis. Vamos al siguiente caso. Este de aquí. Volvemos, si os dais cuenta, siempre lo mismo. Yo voy a proyectar en el sistema de referencia. Es que básicamente todos los ejercicios que vamos a hacer, sobre todo de cinemática y de dinámica, es establecemos un sistema de referencia y proyectamos todos los vectores en ese sistema de referencia y aplicamos las leyes. Realmente luego la física es más sencilla de lo que parece, una vez que se entiende qué es lo que estamos haciendo. Fijaos, vamos a hacer este de aquí. Aquí, este ángulo lo conozco, voy a hacerle el X primero, claro, como siempre. No lo conozco. Luego, este lado es lo mismo que este lado de aquí, ¿lo veis? ¿Veis que es el mismo? Pues entonces me fijo en este. ¿Veis que se lo he puesto al 30? Pues como se lo he puesto al 30 es el seno. Ya sé que es el seno. Y ahora vamos a ver qué sentido. ¿Veis que tiene sentido contrario? Luego ya sé que es negativo. Luego sería lo que mida esto, que hemos dicho que era 3, por el seno de 30, negativo. Y eso es lo que pongo. Entonces yo pongo C, sería menos 3 por el seno de 30 y, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver cuánto vale el que va en el eje Y. En el eje Y tengo aquí la proyección. ¿Veis que lleva la misma que mi eje Y? Luego ya sé que va a ser positiva. ¿Veis que es el contiguo? Este es el contiguo al ángulo. Pues es el coseno. Pues tan sencillo como poner entonces más 3 por el coseno de 30 J. Esa sería la proyección. Y vamos a hacer el último. El último, ¿qué es lo que tengo que hacer? Efectivamente, proyectamos. A veces nos puede suceder esto, ¿no? Que se nos quede fuera de eje. Pues no pasa nada, se alarga el eje y no pasa nada. Y se hace así. Aquí tengo un vector, que sería todo este. Y aquí tengo el otro vector, que sería este de aquí. Ya vamos cogiendo dominio, me di cuenta, eje X, es donde tengo el ángulo, coseno, ¿veis que lo está tocando? Coseno contiguo, ya sé que es el coseno de 40, ¿y sentido? Contrario, pues menos coseno de 40 y tengo que multiplicar por cuánto vale el módulo de aquí, que es 3, como hemos dicho. Por lo tanto sería, lo pongo aquí, C es igual a menos 3 por el coseno de 40 y ahora vamos a ver el J. La proyección cae aquí. ¿Veis que tiene el mismo sentido que mi eje? Positivo. ¿Veis que no tengo aquí el ángulo? Pero veis que este de aquí es lo mismo que este de aquí. Es decir, el opuesto al ángulo. Luego será el seno. Y como van en el mismo sentido, positivo. Por lo tanto será más 3 por el seno, en este caso de 40, J. Muy bien. La idea que quiero que os quedéis es que los vectores para abajo no son negativos, ni para la izquierda son negativos. ¿De quién dependen? Del sistema de referencia que yo haya elegido. Entonces, en función del sistema de referencia, las componentes de los vectores me van cambiando. ¿De acuerdo? Espero que lo hayáis entendido y con esto ya me despido hasta el próximo vídeo. Un saludo.